Bendito sea el Señor Dios mío, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Esta versión dice así: bendito sea el Señor Dios mío, que adiestra mis manos para la pelea y mis dedos para manejar las armas. Hermanos, hay un aspecto de la vida espiritual que tiene que ver con la guerra espiritual. Hay un aspecto distinto y poco común de lo que la mayoría de los cristianos pensamos de la vida espiritual. Es decir, hermanos, conocemos del amor de Dios, conocemos de la gracia de Dios, conocemos de la misericordia de Dios. Hemos crecido sabiendo que tenemos a un Dios que es amor. Hemos crecido sabiendo que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que es misericordioso, que es piadoso, que es bueno. Esto no cambia jamás, siempre es así. Pero hay un aspecto más de la naturaleza y del carácter de Dios que debemos conocer. Y es, ¿verdad?, este aspecto. Les quiero poner un ejemplo más en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él vino como cordero. ¿Cómo es un cordero? Inocente, ¿verdad? Manso. Inspira ternura. Dan ganas de tocarlo, ¿verdad que sí? Y así vino el Mesías, Yeshua, Jesús, vino como cordero, pero la Biblia dice que volverá como león. ¿Cómo es un león? ¿Se impone? ¿Causa temor? Exacto, feroz, ruge y quien está cerca tiembla, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, es que ahora nosotros debemos de asimilar e identificarnos en ese aspecto de la naturaleza de Dios, que Él es todo amor, pero también, ¿verdad?, es varón de guerra, dice Éxodo 15:3, varón de guerra fuerte y valiente, no conoce la derrota, y Dios siempre va de victoria en victoria en victoria. Amén. Entonces, Jesucristo vino como cordero a este mundo a dar su vida en sacrificio y no abrió su boca. Pero hermano, la Biblia en Apocalipsis dice que volverá montado a caballo, ¿verdad? El fiel y verdadero, y de su boca saldrá una espada con la que herirá a todos sus enemigos. Entonces viene como león, vuelve como león, viene, ¿verdad?, con fuerza, gloria y poder. ¿Y quién no le temerá en el día de su venida? ¿Ok? Es ese aspecto que hay que contemplar, y que el empezar, hermanos, nosotros a caminar y a aprender sobre guerra espiritual nos va a bendecir. No significa, hermano, que, repito una vez más, tendremos conflictos con cuanta persona se ponga delante de nosotros. No. Nosotros seguimos siendo los que somos amorosos, somos corteses, somos amables, somos la mejor clase de personas en este mundo. Amén. La gente nos va a conocer porque somos alegres, porque somos felices, porque somos exitosos, porque somos pacíficos. Pero, ¿verdad? Pero también sabemos pelear la buena batalla. Y esto es, como dice Efesios 6, como dijo el apóstol Pablo, no contra sangre y carne. O sea, nuestro conflicto no está con el vecino, con el amigo, con el hermano. No es como cristianos, no es nuestro conflicto. A ellos debemos amarlos, perdonarlos, debemos ayudarlos, debemos de orar por nuestros enemigos, debemos de bendecir a los que nos maldicen. Entonces, pastor, ¿dónde es la cuestión de la guerra? Porque detrás de ello hay un enemigo oculto, un enemigo secreto, un enemigo que si lo ignoras, mejor para él. Un enemigo que si minimiza su campo de acción, mejor para él. Un enemigo que si ignora sus maquinaciones, mejor para él, porque lleva ventaja, y ese es Hasatán, o el diablo, o Satanás, o el adversario. Vayan, hermanos, a Juan capítulo 10, verso 9 y verso 10, por favor, para que podamos ver. Juan, el Evangelio de Juan 10, 9 y 10. Claramente el Señor Jesucristo habló en estos términos. Si lo quieren leer. Yo soy la puerta. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Son los propósitos del enemigo. Esos son sus planes, estas son sus metas. Hurtar, matar y destruir. Y a través de todo eso infundir terror, infundir miedo. Y entonces una vez que infunde miedo, controla, domina, atormenta. Y una vez que atormenta, posee. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay una lucha espiritual en la que cada uno de nosotros debemos de enfrentar a nuestro adversario, debemos de enfrentar a nuestros enemigos, pero repito una vez más, no son, ¿verdad?, carne y sangre, dice la Escritura, sino quien está detrás manejando las cuestiones sutilmente y está, ¿verdad?, tratando de provocar la amargura, el resentimiento, el dolor, para llevar ¿a dónde? Para llevar, ¿verdad?, para robarse el afecto, el cariño, el amor, para destruir, matar ilusiones, objetivos, metas, para terminar, si es posible, con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, querramos o no, estamos en medio de una batalla. Querramos o no, no podemos quedar neutrales. En esta batalla espiritual, hermanos, Dios siempre asume una posición. Él nunca es neutral. Él siempre está o de un lado o de otro. Y tengan por seguro que Dios siempre estará del lado más correcto. Dios, hermanos, nuestro Dios no es un Dios sanguinario, no es un Dios que desee la muerte, no es un Dios que desee el mal para los hombres. No, claro que no, hermanos. La Biblia dice en la carta de Pablo a Timoteo que Dios es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Y la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, hermanos, quien está detrás de todo este escenario, deseando destrucción, muerte y robo y pérdida, es el diablo. Entonces, queridos hermanos, nosotros vamos a entender muchos principios espirituales y en esta ocasión yo les quiero hablar acerca de los herreros. Vamos a 1 de Samuel, por favor, o escúcheme la lectura con atención. 1 de Samuel capítulo 13, verso 19. Van a ver quiénes son los herreros y qué importancia tendrán para nosotros hoy en la iglesia. Porque la iglesia es el ejército de Dios. Diga conmigo, la iglesia es el ejército de Dios. Correcto. Nosotros somos los soldados y peleamos la buena batalla en Cristo. ¿Quién lo tiene ya? Por favor, ¿lo puede leer? No, perdón, hermana, no es ese. Primera de Samuel 13:19. Amén. Sí, sí. Y en toda la tierra hebreos no hagan espadas o lanzas. Exacto, miren, vamos a encontrar, hermanos, la tarea del herrero, importantísima para el desarrollo de la guerra espiritual. A lo mejor algunos de ustedes no han conocido guerra espiritual, a lo mejor ustedes ya han escuchado algo y van a escuchar más adelante. La realidad de la batalla espiritual es que cada día que nos levantamos, nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, está pensando a ver de qué manera nos va a hacer tropezar. Entonces, hermanos, si no hay una iglesia adestrada, si no hay una iglesia preparada, si no hay una iglesia entrenada, ¿sí?, no va a poder saber pelear. Y la iglesia necesita saber pelear su batalla espiritual en la oración, en el ayuno, en la comunión, en la santidad, con las armas de la luz. Entonces, hermano, lo que ha escaseado por mucho tiempo en muchas iglesias, en muchos lugares, entre el pueblo de Dios, en general en el pueblo cristiano, ha sido los herreros. Porque la misma maquinación, la misma mente de los filisteos es lo mismo que hoy se ha vuelto a repetir. El verso 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Dice, porque los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos, hermanos, fueron los archienemigos del pueblo de Israel. Fueron de donde vino los gigantes de Anac. Allí estaba Goliat. Y dice, ¿verdad?, el comentario de la tradición oral, que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces la razón probablemente por la que David cargó 5 piedras en su aljaba cuando peleó con Goliat fue porque si derribaba al primer gigante, quizás los otros 4 vendrían y David ya estaba listo para derribar más gigantes. Amén. Pero sucede algo interesante en esta historia de guerra,
que cuando este joven valiente llamado David derrota al gigante que toda su vida fue guerrero, que toda su vida se adiestró, usó armas pesadas de guerra, pero David no viene sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual no conoce nunca la derrota y sabe que la voluntad de Dios es, ¿verdad?, que ese ejército filisteo deje de maldecir y de blasfemar el nombre santo de Dios. Dios le da la victoria y sabe David que si vienen otros 4, él los va a derribar. Pero después de esto curioso, cuando ya el pueblo de Israel vio que David pudo derribar un gigante, dice la historia que los amigos de David hicieron lo mismo. Nada más que los amigos de David no fueron tan famosos como el rey David. Pero la Biblia cuenta, hermanos, que los amigos de David, los valientes de David, los que fueron como él, arriesgados, confiados en el Señor, entregados, apasionados, derribaron otros gigantes, ¿sí? Y se terminaron los gigantes, se extinguieron los gigantes a causa de los Davids. Entonces, ¿cuántos quieren ser como David? Amén, que Dios nos haga como David, porque usted se puede enfrentar a un gigante. Yo no sé cuál es su gigante hoy. Yo no sé cuál es el problema más grande que usted puede estar enfrentando que parece imposible de derribar. Puede ser su salud, puede ser su economía, puede ser, ¿verdad?, su familia, puede ser un problema, una circunstancia que es como un gigante imposible. Pero hermano, si usted se prepara, se adiestra para la batalla, Salmo 144, Jehová es mi roca y mi salvación, Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmo 144, el salmo que leímos, ¿verdad? ¿Quién adiestra? Dios, hermano. Pero Él ha establecido herreros. ¿Qué ha establecido Dios entre su pueblo? Herreros. ¿Qué hacen los herreros según el... Exacto, ellos hacen flechas, ¿verdad? Y lanzas. Entonces, inteligentemente la estratagema de los filisteos, la mente maligna es: voy a quitar herreros, porque si quito herreros de entre el pueblo de Dios, entonces no habrá armas de guerra, y cuando como nosotros vengamos contra ellos a la batalla, ellos no van a tener cómo defenderse. Entonces, fíjense qué importante fue, hermanos, que el hecho que dejaran de existir los herreros significaba dejar de hacer armas para la batalla, y cuando viniera la batalla, las derrotas llegarían. Entonces, traslademos este concepto al ejército de Dios, que es la iglesia. ¿Ok? Ya dijimos Judá y Milhamá. ¿Milhamá? ¿Judá? ¿Milhamá? Ok, un segundo, piense, practique su grito de guerra personalizado. Yo el mío es así, ¿no? Como un gesto de... ¡Ah! A ver, ¿cuál es el suyo? Con fuerza. Ok, ya lo tiene. Ok, ¿por qué? Bueno, actitud nada más. Para empezar, actitud nada más. Ok, vamos a otro ensayito. Milhamá. Haciendo fuerza en el abdomen, levantando el brazo. Hermana, que las ve el diablo, que tiemble, ¿verdad? Que vea que aquí hay poder en Cristo. Milhamá. Exactamente. Entonces, hermanos, la labor de los herreros es forjar carácter. La labor de un herrero es hacer de cada miembro un arma de guerra. ¿Se imagina, hermano, lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, en cada uno de sus vidas, cuando hemos sido entrenados para la batalla, cuando hemos sido adiestrados para la batalla, cuando ya hemos entendido que nosotros podemos pasar de una oración linda, hermosa y convencional a una oración que sacude la colonia? Que cuando algo está sucediendo, sepan que pueden acudir a ti, te pueden buscar, porque a ti te tienen miedo los demonios. Armas de guerra, hermano. Los herreros hacen armas de guerra. Los herreros son ministerios y ministros apreciados en la iglesia, que tienen la capacidad de desafiar a la iglesia, no solo de consolarla, no solo de apapacharla, no solo de ayudarla, sino de desafiarla para empezar a levantarse y hacer las cosas que son necesarias hacer para pelear la batalla. Un arma de guerra es filosa, es fuerte, es rígida, es eficaz, es útil para la batalla. Entonces, los filisteos hicieron esto, y por lo cual, hermanos, el pueblo de Israel quedó desprotegido. Yo quiero llevarlos a otro pasaje bíblico en el libro de Segundo de Reyes. Acompáñenme en Segundo de Reyes 24. Segundo de Reyes 24, 16.
24:16. ¿Ya lo encontraron? Por favor, si alguno lo lee. A todos los hombres de guerra que fueron 7 cautivos el rey de Babilonia. ¿Qué sucedió, hermanos, en el pueblo de Israel? ¿Por qué el rey de Babilonia no solo se llevó a los militares? Él no solamente los tomó como esclavos o como presos de guerra a esos soldados, sino pensó los artesanos y ¿quiénes más? Y los herreros. Porque los herreros eran los fabricantes de armas, los cuales tenían la capacidad de volver otra vez a armar al pueblo y el pueblo defenderse. Los herreros fueron importantes para sus enemigos. Es decir, hermanos, Dios pone siempre en la iglesia, ¿verdad?, a líderes, a hombres que les da la fortaleza, que les da la capacidad, liderazgo, la influencia, la madurez espiritual y aún más para poder capacitar, adiestrar, entrenar a la iglesia. La iglesia debe ser entrenada para que sea un arma poderosa de guerra. Les voy a brevemente, ya para ir a los puntos importantes, les voy a platicar, hermanos, en cuántas ocasiones ha sucedido estas cosas, que la iglesia en su inocencia, en su amor y a lo mejor en su falta de discernimiento espiritual ha tenido brujos y hechiceros entre ellos. ¿Y qué han hecho estos enemigos ocultos escondidos entre el pueblo de Israel? Han venido, ¿verdad?, para maldecir, para causar división, para generar problemas, para obtener información. Entonces, si la iglesia no está entrenada, capacitada, mentalizada para poder empezar a observar con ojos espirituales y discernir quién recibe, quién no recibe, quién está, quién llega, ¿verdad? Entonces no va a tener la capacidad de saber con qué problema está enfrentando. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestros enemigos, y lo puedo decir así, porque son usados por el diablo, ayunan. Hay historias de ministros que se han encontrado en aviones con ellos y les han dicho, ¿tú qué te dedicas? No, pues yo soy pastor. Y tú, no, pues yo soy hechicero y estoy ayunando 40 días para que caigan los pastores, para que caigan los líderes, para que caigan los hombres de Dios, para que caiga la iglesia. Porque el ladrón no viene sino hurtar, matar y destruir. Hermanos, el mundo espiritual es una realidad. ¿Sí? Es una realidad, es invisible el mundo espiritual, pero es una realidad. Las influencias, los principados, los potestades, la actividad del enemigo es muy fuerte, hermanos. A veces ¿cómo decirles? Queremos imaginar o suponer que no está, pero él está metido en todo. En la televisión, en la radio, en la música que escuchan los jóvenes hoy, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar, ¿sí? ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha ganado tanto terreno que ya lo único que le falta es entrar a la iglesia y tomar control y influencia de los jóvenes de la iglesia, de la mentalidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el mundo espiritual es una realidad, nos enfrentamos constantemente con ellos. Bendito sea Dios que somos más los buenos que los malos. Sin embargo, si tú no estás entrenado, no estás preparado, no estás adiestrado, entonces puedes de pronto caer y pisar terreno del enemigo. Y el terreno del enemigo es muy peligroso. Es muy peligroso porque una recaída en el terreno del enemigo no es que te levantas de la noche a la mañana. Es que tarda tiempo y tiempo y tiempo para volver a ponerte de pie y estar en el lugar que Dios te dio. Hermanos, nosotros bendigo al Señor que por estos ya casi 3 años que llevamos, hemos peleado esta batalla y hemos tenido desgastes y confrontaciones durísimas. Ha sido fuertísimo, hermanos, pero Dios nos ha dado la victoria. Y lo que hemos ganado en guerra, debemos mantenerlo en guerra. Es decir, no siempre todo se nos va a dejar así porque sí. Nosotros tenemos que seguir orando. Y yo bendigo, hermanos, a todos ustedes, hermanas que estuvieron el martes aquí en la reunión orando, ¿verdad? Porque creo que Dios va a levantar el ministerio de intercesión. Veo al Señor. Yo voy a Mendoza y veo predicadores. Voy a Orizaba y veo ministerio de alabanza. Vengo aquí, veo gente de oración. Guerrera de oración, de intercesión. Así que lo que hace falta y es necesario hacer con tiempo y, ¿verdad?, con mucha práctica es entrenar guerreros. Así que les voy a mencionar, hermanos, las 3 áreas donde cada uno debe de ser entrenado. Y recuerden una vez más, en esta temporada el enfoque o el objetivo o la intención hacia donde nosotros vamos a apuntar no va a ser
hacia el reino de las tinieblas. ¿Ok? No va a ser dirigirnos y explicarles las cuestiones de las tinieblas, sino vamos más bien a explicar las cuestiones que nos tocan a nosotros. Porque, ¿verdad? Esto es algo que ha sucedido bien común, que hemos perdido de vista y nos ha hecho tanta falta la preparación espiritual para poder, hermanos, ir y reprender, atar, desatar, ministrar liberación, imponer manos, echar fuera demonios. Les digo una cosa, todos ustedes pueden echar fuera cualquier demonio. Todos ustedes. Porque los demonios huyen en el nombre de Jesús. Ellos no huyen en el nombre de Jorge Luis, no huyen porque Jorge Luis, no, huyen por el nombre de Yeshua HaMashiach. En ese nombre tiemblan y salen huyendo. Es la autoridad de su nombre en la que vamos, ¿verdad? Pero si el ejército de Dios no está sujeto a esa autoridad, ahí es donde el demonio se revela. Y ahí es donde dice, tú me quieres echar fuera, pero tú. Y entonces, ¿cuántas ocasiones sacan los trapitos al sol? No, hermano, cuidado, porque el diablo no tiene revelación, pero el diablo tiene conexiones, o sea, es chismoso. Desde el principio ha pecado, sigue pecando. Y toda la información, hay cosas que sabe de mí, hay cosas que sabe de todos. Pero decía un hombre, ¿verdad? Que tu nombre sea conocido en el infierno, pero que tu nombre esté escrito en el cielo, ¿verdad? Que así como te conocen allá, que te conozcan arriba. Que sepan que cuando tú comienzas a orar, tú no vas a parar de orar hasta que no hayas visto el poder de Dios manifestarse. Amén. Que tú no te vas a quebrantar ni te vas a doblegar en tu fe, aunque el enemigo trate de engañarte, persuadirte, aunque te lance sus dardos de fuego, aunque él te quiera herir, lastimar o dañar, engañar y confundir tu pensamiento, tu fe no va a faltar. Amén. Entonces, entrenando guerreros, número 1, con disciplina. Todos digan disciplina. Vamos a ver. Milhamá. Ok. Entonces, la cosa número 1 que todo soldado que se enlista en el ejército aprende es disciplina, ¿verdad? ¿Cuántas historias nos impresionan hasta el día de hoy de todo lo que significa para alguien entrar a una compañía, a la marina, y toda la exigencia que se le da, ¿verdad? Porque no se toman las cosas a la ligera, se toman en serio. Porque creo que de las primeras cosas que los capitanes o los generales, los entrenadores le dicen a los soldados es que si no quieres estar aquí, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Quieres sufrir, quieres aprender y empiezan. ¿Han visto esas historias? Tantas películas, Cuestión de Honor, etcétera, etcétera. ¿Para qué les cuento las películas? ¿Verdad? Si en la Biblia tenemos historias increíbles. Pero hermanos, porque la disciplina nos va a confrontar. La disciplina, hermanos, nos va a empujar. Y lo primero que nosotros vamos a aprender en disciplina como guerrero es actitud. Digan actitud. Es decir, un buen guerrero tiene una buena actitud. Alguien que está aprendiendo la cuestión de la guerra espiritual, lo primero que va a tener es actitud, porque tiene actitud y ya tiene el 50% ganado de su lucha. ¿Sí? Ya tiene el 50% ganado de su lucha. Porque el soldado que va con miedo, el soldado que va con tembloroso, el soldado que va indeciso, el soldado que va a perder, que va diciendo, no, esta no la ganamos. ¿Ok? Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, por favor. Aquí tengo esta tablita. Amén. Verso 1 en adelante, por favor, hermano. En el mes primero. Parece que no es, hermana. Sí. Exacto, sí. No se preocupe, hermana. Sí. Alto. Como ejército vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. Dice, cuando sal
Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha hecho cargo de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo tome. Y los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y de apocado corazón? Vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón como el corazón suyo. Amén. Aquí nada más, hermanos, está muy bien. Estos versículos, Deuteronomio 20 y parte del 21, hablan de las leyes para la guerra. ¿Ok? Lo primero que comienza diciendo Deuteronomio es cuando salgas a la guerra. No dice si alguna vez tienes una dificultad, eso es lo que debes de hacer. No, como cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 6, y cuando ores, no diciendo si alguna vez te acuerdas que tienes que orar, vas a orar así, no. Da por asentado que todos debemos orar. Así que como todos debemos orar, cuando oremos, oraremos así. Y ustedes saben, hermanos, que la oración es un arma poderosa de guerra. ¿Ok? Entonces dice Deuteronomio 20, cuando salgas a la guerra, que no te queda otra opción, que va a llegar un momento en que tú vas a tener que enfrentar un problema, una circunstancia, una adversidad, una situación que llegó de repente y no la esperabas. ¿Qué es lo que debes de hacer? Lo primero que Dios te dice, según Deuteronomio 20, no tengas miedo. Amén. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque, hermanos, el primer enemigo al que te enfrentas es el temor. El miedo es el primero de los enemigos que el diablo lanza para que nosotros nos quedemos congelados, detenidos. El miedo paraliza, el miedo te vuelve, te calla, el miedo te controla y el miedo te deja preso. Por eso Dios siempre en toda la Biblia dice: no temas, yo soy. No temas, yo estoy contigo. No tengas miedo, aunque vengan muchos, dijo el salmista en Salmo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, entrenando, hermanos, entrenando guerreros con disciplina. Entonces, de estas disciplinas, hermanos, nuestra actitud ante los problemas no va a ser una actitud cobarde, no va a ser una actitud temerosa, no va a ser una actitud con miedo. Tenemos que enfrentar la vida, tenemos que enfrentar las pruebas, tenemos que enfrentar todavía los ataques del enemigo sin temor. Pero por eso, ¿verdad? Aquí, para evitar que algunos en la batalla quedaran avergonzados, ¿verdad? El escritor, la escritura dice: si acaso tiene una casa, una esposa, una viña, vaya, ¿verdad? Por no decir que tenga miedo de que se pierda por causa de ese temor. Entonces necesita valentía. Digan todos valentía. Ok. Entonces, hermanos, la actitud correcta que usted necesita, lo primero es valentía. Una actitud correcta, sin temor. Esforzarse. Si usted lee la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 12. Vamos a ver que, una vez más, el Señor Jesucristo dice, Mateo 11:12, cualquiera de ustedes, 11:12, Mateo 11:12. Sí, 11:12. Amén. Sí. Desde los días y los vientos lo arrebatarán. Y los violentos lo arrebatarán. Amén. Hay otra versión que dice los valientes, ¿ok? ¿Sí? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces, por eso estamos hablando, hermanos, que para estar diestro para la batalla, tenemos que tener una actitud y valentía. Valentía no significa que no voy a experimentar algo dentro de mí, ¿no? Que como que no me voy a sentir. No, sí lo voy a sentir, pero no se lo voy a demostrar al diablo, porque ¿sabe qué?
El diablo no sabe tus pensamientos. Él no conoce lo que tú piensas. Él se basa en su observación y en cómo tú puedes reaccionar. La más grande sorpresa que se puede llevar es cuando tú estás firme, cuando tú no te enmudeces, cuando tú estás parado de pie, como Moisés frente al mar rojo. Dios le dijo, estate quieto y mira mi mano poderosa. Y él se mantuvo quieto y se sostuvo confiado en Dios. En medio atrás sus enemigos, el ejército egipcio para destruir Israel, y enfrente de él un mar inmenso que no podría cruzar. Dios le dijo, estate quietecito y fíjate lo que voy a hacer. Y eso es lo que Moisés hizo. Se mantuvo firme, levantó la vara y el milagro sucedió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mil jamás. Aleluya. Bueno, entonces, entrenando guerreros con disciplina. Yo quiero asumir, hermanos, la labor del herrero y a desafiarle a usted y enfrentarle a usted y decirle las cosas necesarias para que usted esté entrenado. Necesita disciplina, constancia, necesita una mentalidad bien sana, una mente objetiva, pero sobre todo obediencia. ¿Ok? Disciplina en la obediencia. Un guerrero, un soldado necesita disciplina en todo. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué cosas pasan cuando no cumple sus requisitos, sus entrenamientos? Es duro, ¿verdad? Pero si la iglesia de pronto acepta y dice, pues ¿sabe qué? Vamos a hacer el ejército que se necesita para cambiar a Córdoba. Si nos vamos a levantar, entonces, hermanos, nos vamos a levantar con disciplina. Y vamos a empezar, hermanos, a dejar de lado que el temor, que él no me habló, que no me sonrió, que no me dijo, que no me saludó. Eso digan conmigo, fuera ya, fuera. Eso no nos va a ayudar para levantar el ejército. Si vamos a levantar el ejército, no vamos a estar, ay, es que somos re poquitos. Fuera eso de que somos poquitos, ¿verdad? El Señor solo necesitó 12 para transformar el mundo. Aquí somos más de 12 para transformar la ciudad de Córdoba. Amén. Entonces, ahí esto es lo que yo le estoy diciendo, que el herrero, según dice el profeta Isaías, usa, ¿verdad?, el martillo y golpea el metal y lo va forjando. Así que de pronto también aquí en la congregación, en todo este asunto, Dios quiere forjar carácter, y ese carácter va a empezar por dejar de lado pequeñas cosas de infantiles o de actitud de niños espirituales, para que entonces pensemos como Dios quiere que pensemos. Y sabe que si nosotros lo hacemos, le digo una cosa, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar las almas de esta colonia y todo lo que necesitemos para su gloria y su honra. Mil jamás. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero, hermano. Vale la pena pelear. Si no tengo otra opción y voy a ir a la guerra, voy por el botín. Y el botín más preciado en este mundo no es el dinero, no son las propiedades, son las almas. El botín más valioso son las almas. Y si este ejército empieza a ganar y a agregar almas, y esas almas empiezan a entender que nosotros estamos metidos en una actividad poderosa de oración, de ayuno, de adoración, al congregarnos y clamar a Dios, que no estamos jugando, que estamos tomando la cosa en serio, ellos también van a querer ser parte de este ejército. ¿Dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Segunda cosa, para que nosotros estemos como guerreros entrenados, necesitamos entendimiento. ¿Qué necesitamos? Entendimiento, hermano. Entendimiento significa 3 cosas. Número 1, que yo entiendo que tengo una estatura espiritual que yo me he ganado. Como en el ejército hay rangos, como en el ejército hay niveles, como en el ejército hay que esforzarse, ¿verdad? Y seguir adelante hasta tomar un lugar de autoridad. Así es en el ejército de Dios. Todos comenzamos como soldaditos, todos cometemos errores, todos venimos sin conocimiento, todos no sabemos de pronto ni por qué aplaudimos, ni por qué cantamos, ni por qué. Pero cuando empiezas a entender que lo que sucede al estar en este campamento, estás moviendo el mundo espiritual, tú dices, poderoso es Dios, que por esta razón Él adiestra mis manos para la batalla. Y usted viene aquí al culto y canta al Señor y usa sus manos, ¿verdad? Hermanos, palmear parece una acción natural, pero tiene una implicación espiritual. Orar a lo mejor entre nosotros tiene una acción natural, pero en los cielos algo está pasando. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, los ángeles, que son el ejército allá arriba, se organiza. Cuando nosotros luchamos aquí, hermano, allá en el cielo están luchando, y el resultado de la lucha ya se refleja aquí,
en bendición, en prosperidad, en sanidad, en restauración, en liberación, en reconciliación, hermano, en el poder de Dios sobre su vida y su familia. Por eso, hermano, cuando vengamos al culto, vengamos echándole ganas. No es solamente, ¿verdad?, hacerlo por hacerlo, es que hay una actividad espiritual. Todo lo que es en lo natural es en lo espiritual. Así que lo que va sucediendo acá está moviendo, está cambiando la atmósfera, hermano. No por cualquier razón, de pronto usted cuando viene al culto enfrenta luchas. No es porque sí, de pronto hay un obstáculo o algo. Porque hay una actividad espiritual que está el enemigo tratando de frenar. Por esa razón, gente no ha llegado aquí, hermano, porque no ha podido vencer ni siquiera esa primera barrera. Nosotros estamos orando y clamando al Señor, pero también ellos tienen que poner de su parte, hermano. Como usted y yo llegamos a la iglesia, nos costó, a mí, hermano, me costó 8 años de perder a mis padres. 8 años de no poder hablar de lo que yo sentía. 8 años de no poder hablarles la palabra. 8 años de mantenerme en silencio en un rincón aparte orando. Sí, 8 años de ir solo, sin dinero, estar en la iglesia, ¿verdad? Intentar querer servir y hacer para Dios y no contar con el apoyo de mis padres. Al contrario, sentirme rechazado por la familia. Ser burlado, reído, mofado. Que ya soy, aleluya, hermano Piedra. Y siendo un joven, no era yo un adulto, era yo un muchacho. Tuve que enfrentar y luchar con los de mi propio territorio, con los de mi casa, por años. Pero yo le doy toda la gloria a Dios, hermanos, que la disciplina, la persistencia, la confianza y la fe llevaron a mi madre a los pies de Cristo. Amén. Y ahora, hermanos, yo solo estoy esperando el tiempo y eso es lo que peleo, el alma de mi padre y el alma de uno de mis hermanos. Porque mi hermana más pequeña, ustedes la conocen y está aquí. Y ella un día dijo, yo quiero ser pastora. Yo creo que por algo, ¿verdad? Dios puso un granito de arena de mí en el corazón de ella para quedar persuadida y convencida que esto era bendición. Entonces, hermanos, esto es el precio. Cada uno va pagando un precio, pero tiene que superarlo. Tenemos que seguir adelante. Entonces, hay una estatura espiritual. Hay una estatura espiritual que cada uno de nosotros tenemos y eso depende de nosotros. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuán grande quieres ser? ¿Cuánta unción quiere tener? ¿Cuánto poder quieres que fluya sobre tu vida? ¿Cuántos milagros de Dios quieres que ocurran a través de tu vida? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás metiéndote en su palabra? ¿Estás caminando en fe? ¿Estás superando las crisis donde te hacen dudar y estás manteniéndote firme? Cada experiencia de la vida te va a empujar hacia adelante, hermano. Porque del rey David, una vez que tumbó a Goliat, se dijo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Así que después de una guerra y una batalla que tuvo David con el gigante, Dios lo promovió. Tanto lo promovió que ya estaba cerca de ser el rey de Israel. Amén. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Su fama fue grande. Dios a veces nos pone pruebas o adversarios y por alguna razón están esos enemigos, porque lo que Dios quiere que tú los derribes y que Él te promueva hacia adelante. Hay una promoción. Entonces, hermano, cada uno puede ir subiendo en la vida de fe y en autoridad. Pero no se pelean, hermano, batallas que no están al nivel, ¿sí? Que usted no puede ir a enfrentar un principado, una potestad solo porque sí. Lo que cada uno puede hacer hasta un nuevo convertido, de un día de convertido, enfrentar un demonio. Un demonio personalmente lo puede hacer. Tiene un arma en su boca y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y suficiente es con decir en el nombre de Jesús te reprendo. Y esto es suficiente, ¿sí? Suficiente para que cualquier lunático endemoniado quiera venir a hacerle daño y salga huyendo. ¿Están aquí? 1000 jamás. ¿Tienen miedo? No, ¿verdad? Miedo no. Solo miedo al eterno. ¿Sí? Jesucristo enseñó y dijo, no tengas temor al que puede destruir el cuerpo. Teme al que puede lanzar, ¿verdad?, el cuerpo en el lago de fuego y destruir el alma por la eternidad. A Él todopoderoso nada más. Hermanos, segunda cosa, se necesita la armadura. Obviamente para pelear no se va desprotegido. La armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, la coraza, toda la protección. Pero la armadura de Dios no solo te cubre, sino también es para defensa. ¿Sí? También para pelear con el arma de Dios. Entonces tiene Efesios 6:12. Vamos a leerlo, ya vamos concluyendo. No quiero que queden así solo. Vamos a ver qué dice Efesios 6:12 al 18. Quien quiera leerlo como soldado, a ver si es posible. Fuerte y claro.
Otra vez, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Sí, tomad adelante. toda la armadura de Dios para que podáis recibir en el día malo y has vendido a cada acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestras cinturas con la verdad, vestidos contra coraza de justicia y calzando los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la podáis apagar todo el dardo de fuego del maligno. Tomad el yelmo de salvación y espadas espirituales, que la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y suplicar en rancias y suplicar todos los santos. Y por mí, a fin de aquel abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denudos el ministerio del evangelio, Amén. por Muy el bien. cual Ujú. soy embajador en cadenas y con denuedo hablar de él, con dedo hablar. Hermanos, aquí están las características de lo que debemos de estar revestidos. ¿Ok? Y esto no es natural, esto es espiritual. Debemos de entender, la guerra no es contra sangre y carne, no es contra las personas. Es contra quien maneja muchas veces la gente, el reino de las tinieblas. Principados, potestades, una imitación del reino de Dios. Una estructura, un orden, ahí hay rango. ¿Sí? Por eso hay un demonio, hay 10, hay legiones. ¿Sí? O sea, ya están montones, ya están organizados. Hay ya algo que el reino de Dios va quebrando. ¿Ok? Con la oración, etcétera. Pero el soldado tiene que estar, dice, con la armadura de Dios, ceñido los lomos con la verdad. O sea, el soldado que va a pelear es porque anda en la verdad. No puede andar en la mentira. ¿Ok? No hay lugar para esto. Debe de andar en la verdad. Usted está echando fuera demonios, pero también usted está en la verdad. No va a andar usted mentiras. Ya llegó el cobrador, dile que no estoy. Me pongo a orar, Señor, reprendo. Ya no es así. Me quité la armadura. ¿Verdad? Mentiras no. Dice, estar pues los pies con el apresto del evangelio. El soldado de Cristo habla el evangelio, ¿sí? No habla chismes. ¿Está aquí el ejército? ¿Ok? Nada de chismes, nada de cosas. No murmuraciones. Porque ¿cómo voy a guerrear? ¿Verdad? El enemigo me voltea la circunstancia y al rato me acusa delante de Dios. Ay, este es tu guerrero y anda de chismos. Y este es tu guerrero y anda murmurando. Y este es tu guerrero y anda robando. Y este es tu guerrero. Entonces no hay victorias. Queremos victorias. Vamos a vestirnos en la armadura correcta. El cristiano es el soldado del ejército. Claro. El cristiano es el soldado. Dice, tomad el escudo de la fe. Porque el enemigo va a lanzar incredulidad, va a lanzar duda, va a querer que tú cuestiones la palabra de Dios. El escudo de la fe es tu convicción, tu certeza, que aunque el enemigo diga, al mundo diga, Dios me dijo a mí que esto es así, lo dice su palabra y yo lo creo. Amén. Entonces, el yelmo de la salvación, ¿sí? Y la espada del Espíritu. La palabra de Dios, confiesa la palabra, hable la palabra, ore la palabra de Dios. ¿Sí? Manténgase, hermano, tomado de la mano del Señor. Esto es una protección para nosotros, una defensa para nosotros, la espada para poder atacar al enemigo. Bueno, entonces hablamos de estatura espiritual, armadura, y lo último es la cobertura. La cobertura, hermanos. A la guerra no se va solo. Siempre hay que ir 2 o 3 de acuerdo. Ya lo dijo el Señor Jesús. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo para pedir al Padre, eso es un principio espiritual. 2 son mejores que 1. La oración de uno solo es de intimidad. Cuando busco a Dios, cuando me meto con el Señor, cierra tu puerta en tu lugar secreto y busca a tu Padre. ¿Sí? Clama a Él, ora a Él, Él te va a recompensar en público. Pero para una cuestión de lucha, de guerra, de batalla, que usted sabe que va a ser una cuestión dura, hay que ponerse de acuerdo 2 o más.
Vamos a orar por esto. Vamos a orar, vamos a estar ayunando, vamos a estar orando. Armas de guerra se necesitan, hermanos. ¿Ok? Ponerse de acuerdo en familia, entre hermanas o entre hermanos, para que algo Dios se glorifique. Por eso ya lo dijo el Señor, el poder del acuerdo. Si todos nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo al Señor, lo pedimos con fe, conforme a su voluntad, esto va a pasar. Amén. Pero tenemos que estar de acuerdo. En desacuerdo, dos en desacuerdo no van a conseguir nada. Todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Ok? Toda casa dividida contra sí misma no prevalece, ya lo dijo el Señor. Son principios espirituales, por eso hay que llegar al poder del acuerdo, porque el poder del acuerdo va a traer victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Hermanos, mi esposa y yo hemos tenido muchos desacuerdos, pero hermanos, hemos superado los desacuerdos y cuando llegamos al acuerdo, hermano, yo soy más fuerte todavía. En verdad, hermano, no lo hablo en el sentido espiritual, lo hablo en todos los sentidos, hermanos, soy más fuerte, ¿sí? Entonces, aquí en el matrimonio, en la familia, hay desacuerdos, sí, pero hay que lograr acuerdos con la mentalidad de que Dios nos va a dar una victoria. ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué es lo que queremos? Tú esto y tú aquello. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Hemos podido, hermanos, mantenernos, al menos yo, por tantos años, dedicado de tiempo completo a la obra porque me puse de acuerdo con mi esposa y ella me ha apoyado, hermanos. Y ahora que es la semana de los útiles escolares, de las inscripciones, díganme, hermanos, pregúntenme cómo le hago. Pregúntenme, hermanos, si yo confío en el Señor, yo vivo por la fe, pero gracias al Señor que por esa fe ya pagué la escuela de mi hijo y el mismo día pagué la escuela de otra cosa de mi niña. Y hoy mi esposa fue a apartar un uniforme y estamos solo esperando en el Señor, solo confiando en el Señor. Pero si mi esposa no estuviera de acuerdo conmigo y entendiese por lo que estamos peleando, ya me hubiera dejado, ¿verdad? Ya me hubiera dicho, a ver cómo le haces y tú ves qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Pero en el acuerdo, estamos de acuerdo los dos. ¿Están aquí? Bueno, no es hora de intimidades, pero estatura, armadura y cobertura. Para concluir, hermanos, para concluir ya y dar una última palabra, abran su Biblia en Mateo, por favor. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 9. Pónganme atención. Véanme a mí, por favor, y ahorita vamos el punto final de este tema. En el ejército de Dios hay diferentes coberturas o personajes, como ya dijimos, los herreros son los que forjan carácter, pero en el ejército de Dios hay vigías, o sea, hombres con visión espiritual, gente de visión espiritual, profetas, ¿ok? El ejército de Dios tiene diferente gente, pero en el ejército de Dios también tiene que haber autoridades, tiene que haber gente de mayor rango, ¿ok? Que va a dar instrucciones. Y si el ejército está adiestrado y está entrenado, sabe que va a cumplir la instrucción. ¿Sabe que debe de qué? Obedecer la orden. Porque el soldado que no obedece la orden de su capitán, ¿cómo se le llama? Soldado rebelde, ¿verdad? Un soldado desertor del ejército. Y si desobedece la instrucción, entonces lo mandan lo encierran, lo castigan, ¿verdad? Porque debió de respetar la instrucción, porque eso es un sí, señor, ¿ok? Entonces, si el ejército de Dios va a recibir instrucciones, y obviamente, hermano, la instrucción viene de Dios, ¿eh? La instrucción viene de Dios, no viene de cualquier persona que quiera hacer su capricho, su voluntad, o que quiere manejar gente o manipular, no. La instrucción que viene del cielo y viene de Dios, esa instrucción, hermano, que fluye y debe de pasar por este altar y debe de llegar allá, hermano, debe ser la que usted debe de atender, la que usted debe escuchar y la que usted debe de obedecer, ¿ok? Para que haya victorias espirituales es que nosotros debemos de aprender a caminar con las coberturas, es decir, con quien es autoridad y además con quien está bajo nuestra autoridad. Todos ustedes, bueno, los adultos, todos tenemos siempre a alguien que está bajo nuestra autoridad. ¿Quiénes son? Si nuestros hijos van a respetar nuestra autoridad, es porque nosotros vamos a respetar la autoridad de Dios.
¿Ok? O sea, algo mayor. Entonces, un ejército alineado, un ejército entrenado, un ejército disciplinado, un ejército entendido es el que reconoce autoridad. ¿Ok? Que respeta autoridad, que sigue lineamiento de autoridad, que no se va por los huecos, por los entrehoyos o se va por la tangente. No, la autoridad viene así. Entonces hay que respetar la autoridad, hermanos, y porque está bajo autoridad y porque usted tiene a alguien más con autoridad. Pero vamos a mi punto, porque esto a lo mejor ustedes no lo saben y no lo imaginan. En las batallas de Israel, cuando iba a pelear el rey, por ejemplo, siempre iba acompañado, él nunca iba solo. ¿Quién llevaba a él? Al que cuidaba sus espaldas, le llamaban su escudero. Y esta cuestión de que alguien que va a la guerra y lleva a su escudero, ¿qué significa nosotros hoy traducido, no? Significa, hermanos, que nosotros debemos de aprender a guardarnos, a cuidarnos las espaldas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las espaldas nosotros no tenemos ojos. Así que si yo voy de frente, yo voy en esta dirección, yo estoy mirando esto, pero hay algo detrás de mí que yo no estoy viendo. Yo sé que debe de haber un escudero o alguien que diga, hey, mira, cuidado, ¿sabes qué? Esto hay que mencionárselo al pastor. No vamos a hacer esto porque esto no me parece, porque el pastor no lo sabe. Por dar un sencillísimo ejemplo. La tarea de un escudero es cuidar las espaldas porque yo no estoy viendo. Porque si yo me volteo y veo en otra dirección, entonces podría yo entender qué está sucediendo. Pero si acaso hay algo en el ejército de Dios que no está comprensible y que la autoridad no lo sabe, no vamos a aprovechar que está descubierto de espalda para herir. ¿Ok? ¿Qué hace el escudero? El escudero cubre, no descubre. ¿Ok? Son principios, hermanos. Son principios de cobertura. ¿Sí? La Biblia dice que Dios dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir es una cosa, encubrir es otra cosa y descubrir es otra cosa. Lo que debe de suceder es que aquí hay un ejército y si entre nosotros tenemos a veces nuestras diferencias, nosotros no vamos a ir con los de afuera y vamos a descubrir nuestros problemas como ejército, como campamento, como iglesia. No vamos a ir a contarle al mundo de allá afuera, ay, no, es que ahí en mi templo los hermanos así, así, así. No, hermanos, digan conmigo, eso no se hace, ¿verdad? No, hermanos, ¿cómo vamos a mantener el ejército unido? Al contrario, eso nos divide. Si pasan situaciones aquí, si cometemos errores, si fallamos aquí entre nosotros, ¿sí? Allá, ay, Dios mío. Allá podría ser que sí, ¿verdad? Pero aquí jamás, hermanos. Aquí jamás. Aquí vamos a respetarnos, aquí vamos a cubrirnos, aquí. Si yo me equivoco, hermanos. Si yo me equivoco, porque no lo dudo que yo me equivoque, ustedes, hermanos, no van a atacarme por la espalda, ¿verdad? No, es que el pastor. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea del escudero es un principio de cobertura. Porque yo extiendo mis brazos hacia ustedes y yo los cubro a ustedes. ¿Sí? El manto que yo poseo, la unción, los alcanza a ustedes. Porque Dios me puso por autoridad. Son principios espirituales. ¿Ok? Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces los alcanza a ustedes. Yo jamás, hermano, hablaría con una persona ajena a la iglesia de las cosas que pasan. Jamás hablaría mal, hermanos, de ninguno de ustedes porque alguien dijera, es que la señora fulana. No, yo estoy para cubrir. Si hay errores, lo cubro, mas no lo encubro. Por eso repito, una cosa es cubrir, otra cosa es encubrir, otra cosa es descubrir. Nosotros estamos puestos para cubrirnos, pero jamás para encubrirnos. Es decir, si ustedes me cachan que yo ando en malos pasos, ustedes, hermanos, no me van a encubrir. No me van a encubrir y decir, bueno, pastor, pues yo ya lo caché, pero esto, entre este y yo nada más, y ya que el resto de los hermanos, porque hermanos, yo tampoco los voy a encubrir. ¿Ah? Si yo los veo en una mala acción, yo no los voy a encubrir, les voy a decir, no pasa nada, hermano, yo no vi. No, yo lo que voy a hacer es de frente decirle, hermano, ¿por qué así, asado? ¿Sí? Porque si yo estoy para cubrir, y eso cubrir es abrazar, ¿cómo lo voy a dejar que esté en esa condición? ¿Cómo lo voy a dejar que ande mal? ¿Cómo lo voy a permitir?
¿Ok? Entonces, esos son principios de autoridad. Si nosotros vamos a pelear la buena batalla, tenemos que estar aún de acuerdo en esto, en vivir bajo autoridad. ¿Ok? Entonces, cubrirnos. Recuerde, el amor cubre pecado, no encubre pecado. El pecado no puede ser encubierto, el pecado debe ser descubierto. Pero hermanos, cuando hay situaciones dentro de la iglesia de pecado, no es para que se publique en toda la iglesia y por toda la colonia. Son cuestiones que se deben de manejar bajo autoridad, ¿sí? Yo sé que le digo a esta persona, mira, ve acá, haz esto, y va y lo hace. O yo voy y le digo, ¿verdad? A quien corresponde. Oiga, mire, está pasando esta situación, dele alguna solución, me preocupa, y se lo entrego ya a usted responsable. Amén, hermanos. Con circunstancias que viven, que se enfrentan, me responsabilizan a mí. Así es. Entonces, Mateo 8:9, ¿quién lo quiere leer y terminemos? Amén. ¿Ya vieron? Entonces aquí está. Vivimos bajo autoridad. Y en la batalla espiritual, la autoridad es, hermanos, fundamental. Alguien del ejército que está fuera de autoridad es blanco fácil del enemigo. Es muy fácil que el enemigo, ¿verdad?, venga a hacerle la guerra y lo derrote. Pero quien vive bajo autoridad, quien vive bajo el orden de Dios, porque el orden de Dios es de autoridad, entonces es difícil porque no va a estar solo, va a estar cubierto. ¿Sí? Aún mire cómo cómo la Biblia misma lo viene explicando. Cuando en Primera de Juan dice, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. O sea, Cristo nos cubre. Él sabe nuestros errores. Oye, Él sabe nuestras imperfecciones, pero Él no anda publicándole a todo mundo lo que nosotros hacemos, bien o malo. ¿Sí? Pero su sangre nos cubre. ¿Sí? Él está para abrazarnos, para cubrirnos. Si hemos sido lastimados o heridos, va a estar con nosotros. Si estamos fallando en nuestro intento de querer agradarle, y Él lo sabe que tropezamos, pero queremos, nos levantamos, Él no nos va a exhibir, no nos va a lastimar, Él no nos va a abandonar. Él nos va a cubrir. Mientras nos cubre, nos levanta y nos sostiene hasta que nosotros podamos seguir otra vez adelante. Pero jamás nos va a encubrir. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ese es el principio de las coberturas, ¿ok? Entonces el guerrero debe de saber vivir bajo autoridad y debe de saber cubrirse unos a otros. Cubrámonos, hermanos. No nos dañemos a nosotros. No nos lastimemos a nosotros mismos. No nos hiramos a nosotros mismos. Somos un ejército. Al contrario, tengámonos paciencia, amémonos. Perdonémonos cuando nos equivoquemos. Todos nos hemos equivocado aquí alguna vez en esta iglesia. Hemos dicho algo tonto, hemos actuado de una forma mal, pero seguimos unidos. Vamos a hacer un ejército que va a tener grandes victorias. Entonces vamos a tener, hermanos, que echarle ganas y que cubrirnos las espaldas, no lastimarnos. Cuando yo veo un aspecto de mi hermano que él no ve, entonces yo con sabiduría y amor, yo se lo puedo mencionar con sabiduría y amor, pero no lo voy a atacar por la espalda porque yo soy su escudero. ¿Sí? Yo soy su escudero, yo estoy ahí para defenderlo, no estoy ahí para exhibirlo, no estoy ahí para decir, ¿verdad? Si la gente habla algo aquí de los hermanos acá, ustedes, sí es cierto, la verdad, no, ustedes, perdóneme, pero esta persona es una persona respetable, y discúlpeme, pero es mi hermano en Cristo, y no le voy a permitir que hable usted mal de él. ¿Sí, hermanos? Cubrirnos las espaldas, pónganse de pie, denme el último grito de guerra. ¡Ah!